Bienvenidos de nuevo, es un placer tenerlos por aquí. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar, porque vamos a desentrañar un secreto que ha estado rondando en el mundillo del espectáculo. Como habrán visto por el título, vamos a hablar de Kerem y Ande y nada menos que en la fiesta de Kwan. Sí, así como lo leen. Se vienen chismes jugosos, rumores confirmados y quizás alguna que otra sorpresa que nadie esperaba. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, porque esta historia promete ser emocionante. Y antes de sumergirnos de lleno, recuerden, si todavía no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Bueno, para quienes no estén al tanto de todo el drama y los romances del momento, Kwan Tatlıtuğ, uno de los actores más queridos y cotizados de Turquía, organizó una fiesta. Y por supuesto, las grandes estrellas no tardaron en asistir. Pero lo que realmente ha capturado la atención de todos, y lo que nos trae hoy aquí, es la presencia y, más aún, la interacción de dos personas en particular, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ustedes saben que estos dos han tenido una historia juntos, un romance que tuvo a muchos enamorados y luego, bueno, la ruptura que dejó a muchos con el corazón roto. Y ahora, después de un tiempo, verlos juntos de nuevo compartiendo el mismo espacio en un evento tan importante como la fiesta de Kwan, ha encendido todas las alarmas. ¿Qué pasó realmente esa noche? ¿Hubo algún tipo de acercamiento? ¿Son solo amigos ahora? ¿O quizás, hay algo más? Los rumores comenzaron a circular desde el momento en que se filtraron las primeras imágenes y vídeos de la fiesta. Claro, en estos eventos siempre hay cámaras, pero también hay miradas, gestos, conversaciones que no siempre quedan registradas oficialmente. Y ahí es donde entra el trabajo de nosotros, los fans y los observadores del espectáculo, para juntar las piezas del rompecabezas. Inicialmente se vio a Kerem y Hande llegando por separado, como era de esperar. Ambos lucían espectaculares como siempre. Hande con ese estilo tan particular que tiene, deslumbrando a todos. Y Kerem con esa sonrisa que desarma, manteniendo su elegancia característica. Pero lo interesante vino después. Según testigos presenciales, y créanme, hay muchos testigos en estas fiestas, Kerem y Hande fueron vistos conversando animadamente en un rincón. No solo eso, sino que las imágenes que han circulado muestran a Kerem muy cerca de Hande, inclinándose para hablarle, e incluso en algún momento parece que se rozaron las manos. Ahora, esto para muchos es una confirmación de que la chispa sigue viva. Otros, más escépticos, dirán que son profesionales, que son amigos y que es normal que interactúen. Pero seamos honestos, la química entre Kerem y Hande siempre ha sido innegable, incluso cuando eran solo compañeros de set. La fiesta de Kwan, recordemos, fue un evento muy exclusivo. Estuvieron presentes muchas figuras importantes del cine y la televisión turca. Y en medio de toda esa élite, que Kerem y Hande no solo coincidieran sino que también mostraran una aparente complicidad, ha alimentado aún más las especulaciones. Se habla de que, a pesar de su ruptura, siempre han mantenido una relación cordial. Y es cierto, hemos visto sus interacciones en redes sociales después de la separación, donde se han lanzado likes y comentarios amistosos. Pero esto es diferente. Esto es una interacción en persona, en un ambiente social, donde las emociones pueden aflorar de manera más espontánea. Algunas fuentes cercanas a los actores han insinuado que, si bien la relación romántica terminó, ambos guardan un gran cariño el uno por el otro. Y esta fiesta pudo haber sido una oportunidad para reafirmar esa amistad, o quizás, para explorar si todavía existe algo más. La verdad es que hasta el momento ni Kerem ni Hande han hecho declaraciones oficiales sobre su encuentro en la fiesta. Y ese silencio en el mundo del espectáculo, a menudo habla más que 1000 palabras. Lo que sí podemos analizar son las reacciones de los fans. Si se meten en las redes sociales, van a ver un auténtico revuelo. Por un lado están los Kerem y Hande Forever, que están celebrando cada pequeña evidencia de un posible reencuentro. Por otro lado, están aquellos que respetan su decisión de seguir caminos separados, pero que aprecian verlos interactuar de manera positiva. Y luego, claro, están los que simplemente disfrutan del drama y de la intriga. Hay un vídeo en particular que se ha vuelto viral. En él se ve a Hande riéndose de algo que Kerem le dice, y él le sonríe de vuelta. Es un momento corto, pero la conexión visual es evidente. Muchos interpretan esa risa y esa sonrisa como una señal de que la magia sigue intacta.
Otros, sin embargo, argumentan que son actores, y que saben cómo proyectar ciertas emociones. Pero incluso los más escépticos no pueden negar la atracción que siempre ha existido entre ellos. La fiesta de Kwan, además de ser un evento social, se ha convertido en el telón de fondo perfecto para este reencuentro. Kwan es amigo tanto de Kerem como de Hande, así que su fiesta era un lugar natural para que coincidieran. La pregunta es, ¿fue una coincidencia planeada o simplemente el destino? A veces el destino tiene una forma curiosa de poner a las personas en los mismos lugares, ¿no creen? Los medios de comunicación turcos están, como era de esperar, analizando cada detalle. Se habla de posibles miradas cómplices, de conversaciones privadas que podrían haber tenido lugar lejos de los focos, y de la posibilidad de que estén dándose una segunda oportunidad. Y aquí es donde debemos ser cautelosos. Si bien la especulación es parte de la diversión, también es importante recordar que hay una línea entre la realidad y la interpretación. Sin embargo, la energía que desprenden Kerem y Hande juntos es algo que no se puede ignorar. Siempre han tenido una conexión especial, tanto en la pantalla como fuera de ella. Y verlos compartir ese espacio en la fiesta de Kwan, con esa aparente comodidad y esa química, ha reavivado la esperanza de muchos de sus seguidores de que el amor pueda triunfar. Ahora, ¿qué significa esto realmente? ¿Estamos ante un posible regreso? ¿O simplemente son amigos que se respetan y se apoyan mutuamente? La verdad es que solo ellos lo saben. Pero lo que sí podemos decir es que gracias a la fiesta de Kwan, hemos tenido la oportunidad de ver a Kerem y Hande juntos de nuevo, y eso, para sus fans, ya es un regalo. La forma en que interactuaron, las sonrisas, las miradas, todo ha alimentado la llama de la esperanza. La fiesta de Kwan Tatlı, sin duda, se ha convertido en mucho más que un evento social. Se ha transformado en el escenario de un secreto que muchos querían desvelar. ¿Qué pasa realmente entre Kerem Bürsin y Hande Erçel? Y aunque las respuestas definitivas aún no están sobre la mesa, las señales que nos han llegado desde esa noche son intrigantes y prometedoras. En resumen, lo que hemos visto y analizado de la fiesta de Kwan es que Kerem y Hande estuvieron presentes, interactuaron de manera cercana y amigable, y esta situación ha generado un gran revuelo entre sus seguidores y en los medios. La química entre ellos es innegable, y aunque no hay confirmación oficial de nada, la esperanza de un posible reencuentro sigue viva. Y así llegamos al final de este vídeo, mis queridos amigos. Espero que hayan disfrutado de esta dosis de chismes del espectáculo y de nuestro análisis sobre Kerem y Hande en la fiesta de Kwan. Hemos desgranado los detalles, las especulaciones y las emociones que ha generado este encuentro. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Su sintonía es lo que nos motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hay algo más entre Kerem y Hande? ¿Les gustaría que volvieran a estar juntos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un buen asterisco me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos, especialmente con aquellos que son fans de Kerem y Hande. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Adiós.